Bienvenidas, bienvenidos a Hazla Soft, el podcast donde hablamos de temas que realmente importan sin rodeos. Yo soy Chesca, coach desde Colombia. Y yo soy Gio, facilitadora desde México. El día de hoy les traemos un tema que estoy segura, Ches, que va a incomodar. Va a incomodar, va a tocar fibras sensibles, seguramente no nos va a gustar, pero es necesario hablar acerca de las y los jefes tóxicos. Entonces, seguramente Temón, temón. ¿Quién no ha tenido un jefe tóxico, jefa tóxica? tienen comentarios rudos, intensos. Así es que vamos a comenzar y para eso, el año pasado, Great Place to Work de aquí de México publicó un estudio de otra referencia, y ahí se los pondremos en la cajita de comentarios, en donde habla acerca de que se entrevistó a miles de colaboradores de 10 países diferentes y se logró recabar información para comprobar que tu jefe tiene el mismo impacto en la salud mental que tu pareja. ¿Puedes creer eso? O sea, es decir, si tienes un novio tóxico, es lo mismo que tener un jefe tóxico. Si tienes un esposo, esposa, novia, que de repente tiene algunas conductas ahí tóxicas, va a tener el mismo impacto en tu bienestar que tu jefe o tu jefa tóxica. Entonces, al final, la reflexión es que estos comportamientos, estas conductas, este ser tóxico, que ahorita vamos a profundizar en lo que significa, no impactar nada más en tu bienestar, sino también en tus resultados, en tu motivación, en cómo te desempeñas en tu trabajo, pero también en cómo es que te sientes fuera de tu trabajo. Entonces es un tema súper importante y bueno, no sé tú, Miches, pero yo sí he tenido y además por ahí he tenido algunas conductas de jefa tóxica. Entonces, cuéntame, por favor. Sí, me llama mucho la atención el dato de que tener un jefe o una jefa tóxica sea similar a tener una pareja tóxica. Porque bueno, finalmente, y si es cierto, hay una línea delgada que separa lo profesional y lo personal, y en realidad podemos decir que esa línea ni existe, porque al final somos una misma persona trabajando, laborando y digamos viviendo la vida. Entonces, Ujú. podemos prestar especial atención a ese dato porque al final una podría decir tranquilamente, ay, pero es mi jefe o es mi jefa. Bueno, ya después, no sé, me desestreso en mi casa o lo que fuera. Y al Sí, final está teniendo un impacto más del que creemos que puede tener, digamos, en nuestra vida holísticamente hablando. sí. Bueno, Interesante. ahí, perdóname, Miches, pero es que me recordaste, apenas me comentó un chico en TikTok que estábamos hablando acerca de emociones, ¿no? Inteligencia emocional en el trabajo. Ujú, Y dice, no, lo que pasa es que en los negocios y en el trabajo no se meten emociones. Las emociones se quedan en la entrada y la puerta de la empresa. Y me lo recordó porque justo tienes mucha razón en lo que dices. O sea, no es que tú seas una persona adentro del trabajo y otra persona fuera del trabajo. O que si tienes problemas ujú, de trabajo te los quites, así como si fuera tu chamarra, y te vas a tu casa. O sea, no, lo que pasa dentro y fuera va a impactar dentro y fuera, porque somos seres, ujú. ¿no? Ujú, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que nada, obviamente podríamos hacer otra conversación u otro podcast sobre el tema de inteligencia emocional, porque tal cual, como una cree que deja las emociones en un lado y no siente en otro, pero finalmente no, somos seres emocionales por naturaleza. Entonces, ¿de qué manera gestionamos las emociones? 24/7, ya sea si estamos en el trabajo, en la casa, en la universidad, en el instituto, donde sea, finalmente somos lo que somos. Pero sí, súper interesante. De hecho, me hizo recordar a esta serie que están promocionando en una de las plataformas digitales. Ahorita me olvidé el nombre, creo que se llama Severance o algo así. Pero bueno, que es como uno se desconecta completamente en el trabajo, que eres una persona completamente distinta. Pero bueno, para explorar en otro episodio, me parece interesante que toquemos el cómo gestionar, más no decir separar esa emocionalidad. Pero bueno, volviendo al jefe o jefa tóxica, uy, sí, o sea, yo he tenido jefes, jefas tóxicas y bueno, y sobre todo también me han contado de muchas personas, ya sea las personas que acompaño o en conversaciones con amigas como contigo. Entonces, sí, tenemos harto por lo que conversar, o sea, ejemplos que tocar y como tú bien dijiste, porque sí me parece importante no solamente mirar hacia afuera, sino hacia adentro como una seguro ha tenido comportamientos de jefe, jefa tóxica, que como tú bien decías, puede traducirse a pareja tóxica o hermana tóxica o no sé, hija tóxica o lo que sea, porque acá sí estamos jugando un poco con los límites entre lo personal y lo laboral. Ujú. Pucha, para mí, yo siento que lo más complejo, tratando de recordar una anécdota específica, tiene que ver mucho con el tema de la comunicación. O sea, a mí me ha pasado que en la toxicidad se traduce cuando mi jefe o mi jefa como no me dice qué es lo que quiere que haga o qué es lo que me está pidiendo y luego se molesta porque no hice lo que quería. Entonces era como, pero no tenía ni idea qué era lo que estabas esperando, como cuál es tu Tengo. expectativa.
O sea, Y ¿cómo luego, o puedes leer invalida, mi mente? ¿Cómo que no puedes leer ajá, mi mente, Chesca? Perdón. exacto. ¿Cómo no leíste mi mente si ya trabajamos, no sé, hace 3 años juntas o como sea? Y tú debiste saber, ese como debiste, uy, me parece como de los más tóxicos, porque al final no tengo ni idea, no puedo leer tu mente, claramente puedo suponer, puedo entender qué podría querer, pero para llegar al punto en donde la persona se molesta porque no se hizo lo que una esperaba y nunca lo dijo. Y por otro lado, como invalidar tu trabajo, pues, ¿no? Porque a mí personalmente me ha pasado eso, como de pronto, no sé, hice lo que tenía que hacer, no era lo que mi jefa esperaba e invalida el trabajo cuando ni siquiera fue súper clara en su comunicación, que es a eso con lo que me refiero con la comunicación, porque a mí la toxicidad se traduce en eso, en como no setear la expectativa o inclusive, ya que estábamos hablando ahorita como de emociones, hasta callarse y no decir qué es lo que está pensando, me parece como un comportamiento súper tóxico, porque de pronto me quería mandar a volar, pero como que se quedó con una cara así como que tú dices, está conteniendo lo que me quiere decir y me dice, ok, y ese ok, punto, no, o sea, ya me mató, ¿ya? Es como cuando llegas a casa y está tu esposo o tu esposa y claramente se ve enojado y tú le preguntas, amor, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Es Ajá, buenísimo. exacto. Que además, acá en México, Total. en el IPN, en el Politécnico Nacional, una universidad muy reconocida, eh, crearon un violentómetro, ¿ya? Haz de cuenta que es un termómetro de todos los niveles de violencia. Y Ajá, precisamente, el de no decir nada es también violencia. Y eso no nada más ajá, se refleja, este instrumento se hizo pensando en las relaciones de pareja, pero en realidad impacta en todas tus relaciones. La ley del hielo, ujú, el ignorarte, el no decirte qué es lo que está pasando, también es parte de ujú, la conducta violenta. Y sí, ujú, a mí también me ha pasado, no nada más me ha pasado eso, que ahí construyendo sobre lo que dices, la comunicación para mí tiene como mucho, es un tema muy amplio, ¿ya? ujú. Pero si vamos a especificar algunas conductas, en algún momento yo tengo una doble vida, Chess. Oh, Y wow, mi otra cuéntanos más, vida, por favor. en mi otra vida, en mi otro sombrero, yo tengo más de 10 años trabajando en una organización, en una dependencia de gobierno aquí en México, ¿ya? Y en Ajá. esos 10 años, bueno, tengo de experiencias de jefes tóxicos que no te puedo contar. Cantidad de experiencias que he tenido. Claro, cambiemos el nombre de las personas para que luego no tengas problemas en tu trabajo, Para que por no me favor. despidan. Claro, exacto. Hay una que yo siento que en verdad me ha marcado muchísimo y que ha sido repetitiva, sobre todo con una jefa que he tenido, eh, que yo en esta segunda vida me dedico a la atención al cliente, ¿no? En un hospital, a la atención al Ujú. paciente, ¿ya? Uy, la Y atención al cliente es dura. O sea, ya de por sí me quito el sombrero porque además, uy, la toxicidad en ese rubro de la atención al cliente es alta, ya sea por jefatura o por clientes o por quien sea. Uf, pero sí, una ejercita mucho ese músculo de la paciencia, me imagino, para no estallar con todas las personas que se te cruzan. ya tendremos otro capítulo hablando de empatía, manejo de... Pero, pero esta jefa tiene una conducta específica que en lo personal me ha hecho cuestionarme incluso si es que soy una buena colaboradora o no, pero no de la forma Ujú, positiva, o sea, no de la forma en la que se acerca a dar ujú, feedback y yo me cuestiono, sino que empieza a compararme con otros compañeros que o ujú, tienen menos tiempo que yo, o tienen menos jerarquía que yo, hablando de organigrama, o que tienen ujú, menos experiencia que yo, o que tienen ujú, menos preparación que yo. Y entonces empieza a hacer estas comparaciones, pero ni ujú, siquiera de una manera asertiva, sino que es ujú, de manera, ¿cómo te puedo decir? Pasiva, ahí está, pasivo-agresiva, que es como ujú, que, es que si tú fueras como, o es que si tú hicieras lo que X persona hace, es que como no ujú, puedes aprender tan rápido como, o es que como es que esta persona que tiene menos tiempo es mejor que tú, etcétera, etcétera. Entonces, y estoy segura que ni siquiera se da cuenta que lo hace, Ches. O sea, yo estoy segura ajá, que su comentario no es con la intención de que yo me cuestione qué tan valiosa soy dentro de la organización. Probablemente su ujú, intención es que yo mejore mi performance, pero la manera ujú, en la que lo dice, los gestos con lo que lo acompaña, el tono de voz, ese ujú, simple acto de comparar, han sido 10 años en los que probablemente una vez al mes he querido renunciar. Y ujú, normalmente es por una conducta así, porque al final yo me siento mal, más allá de que, obvio, yo tengo responsabilidad en tomármelo personal, en etcétera, etcétera, también la manera en la que lo está comunicando no funciona y mucho menos me motiva a querer seguir trabajando con ella, ¿no? ujú, ujú. Sí, qué fuerte lo que compartes, mi Gio. Sobre todo porque lo que te escucho es que está
sí, ¿cómo decirlo? Como resquebrajando tu confianza, porque finalmente si te compara constantemente con personas que no son tú, o sea, no eres tú claramente, y claro, está constantemente diciéndote podría hacer esto, podría hacer aquello, mira Pepito, mira Pepita, pues uno termina sintiendo que no es suficiente, entonces, ¿de qué manera le demuestro que sí soy? Y uno está como en ese debate de, bueno, ¿hasta qué punto realmente escucho lo que me está diciendo y hasta qué otro punto, bueno, como busco el valor de mí misma conmigo misma, pues, ¿no? Que no es algo así hiper sencillo, puede ser muy fácil decirlo, pero tal cual. Y de hecho me hiciste acordar, bueno, ahora que estamos inicios de año y que han salido muchos de estos reportes de, no sé, las habilidades del futuro o las habilidades del 2025 como capacidades de desarrollo profesional, y también se habla mucho del tema de la rotación. Como la causa número uno de las renuncias de las personas es tener un jefe tóxico, una jefa tóxica, un jefa que no te desarrolla, que no está presente, porque la cultura puede ser lo máximo, y de hecho el otro día lo hablaba con una coaching, con una persona que acompaño que tenía como un caso similar, o sea, digamos que tenía un jefe de jefatura tóxica. Y claro, la cultura puede ser increíble, porque puede ser, no sé, la número uno en Great Place to Work o lo que sea, pero finalmente, sí, como la cultura no sostiene que haya una persona adentro que tenga ese tipo de actitudes ante su equipo, porque muchas veces puede pasar desapercibida, porque justo lo que suele suceder, o al menos en mi experiencia lo que pasa, es que esa persona suele ser tan orientada a resultados, digamos el jefe, jefa tóxica, que claro, obviamente cuando tú revisas su relación de desempeño, de pronto sí rinde y hace todos los checks, 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 KPIs en verde, 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 pero cuando tú haces ese 2.0, de qué manera, no sé, es percibido o percibida por las personas que están alrededor suyo, no necesariamente es una persona que construye, es una persona que avanza sola, quizás sí rinde, pero no que lo hace en equipo y de qué manera como fortalece a las personas que están alrededor suyo. Como súper complejo ese tema porque, no sé, o sea, puede ser muy obvio decir esa persona es una persona tóxica, pero al final, qué hacer con una persona tóxica, cómo demostrarlo, digamos, con datos, a veces no es tan sencillo como podría sonar ser. No sé si hizo sentido lo que dije. Sí, sí, de hecho, hace poquito tuve una conversación con un amigo y justo él me estaba contando su experiencia con su jefe tóxico, ¿no? Ujú, Que llevaba añísimos trabajando, más o menos como yo, añísimos trabajando con esta persona ujú, y que no nos animamos a tener esa conversación o a dar el ujú, siguiente paso o a incluso pedir apoyo dentro de la organización, porque claro, ujú, al final, como decíamos al principio, somos seres humanos y también tenemos miedo, ¿no? Miedo de quedarnos ujú, sin trabajo, miedo de que el acoso ujú, aumente, miedo de que esas conductas nos terminen excluyendo, que además son miedos que son válidos y que hasta cierto punto sí son 100% responsabilidad del líder, porque el líder debería de brindarnos esa seguridad psicológica para sentir que podemos acercarnos a darle esa retroalimentación. Porque mira, en el mejor de los casos, y por lo menos a mí me ha pasado, y en el caso de este amigo también le pasó, ujú, al principio de la relación, o sea, los primeros años en donde ya estaban estas conductas tóxicas, que ya nos estábamos sintiendo así, efectivamente fue como tú decías, que teníamos ganas de demostrar que somos valiosos. ¿Y eso cómo se refleja? ujú, Trabajando más, echándole ganas, tratando de dar buenos resultados, ya. Pero conforme va pasando el tiempo en el que se mantienen esas conductas tóxicas sin importar tu esfuerzo, ujú, muchas veces el colaborador termina diciendo, ya está. O sea, si de todas maneras ujú, soy un jefe, soy un colaborador que no funciona, ya, pues ahí está. Toma tus resultados para que ujú, tengas razón en que no funciona. Y empieza a ujú, bajar el nivel de motivación, y empieza a bajar mis resultados, y empieza a bajar que yo en verdad quiera tener un impacto positivo dentro de la empresa, porque de todas maneras me van a reclamar, me van a dar un feedback negativo, me van a hacer groserías, me van a hacer malas caras, malos gestos. O sea, al final cómo seas tú como líder, sí va a tener un impacto directo en cómo se desempeñe tu colaborador. ujú, A lo mejor vamos a dar esos resultados extraordinarios, como decías, Chess, pero ¿a qué costo? O sea, ujú, cuál va a ser el nivel de desgaste que tenga tu equipo, también va a depender de qué tan tóxico o no tóxico seas tú como jefe, porque por sí el trabajo ya tiene un nivel de desgaste propio del trabajo, independientemente de a lo que nos dediquemos, ¿no? Pero si a eso le agregas la carga mental y emocional de estar aguantando malos tratos o malos comentarios o comunicación no asertiva de un jefe, que además que de ujú, ti depende que tomen decisiones sobre tu trabajo, es un tema bien profundo, bien, bien profundo. ujú, ujú. No, totalmente. Totalmente, porque además estaba pensando ahora de lo que comentas, que
suele pasar que a veces la toxicidad, digamos, en nuestra jefatura directa es muy obvia, como los casos que estamos comentando, y a veces pasa muy desapercibida y una de pronto comienza a dudar, no sé, de lo que está haciendo y no es suficientemente capaz de darse cuenta que lo que está sucediendo es un ambiente tóxico. Porque se me vino a la mente ahora escuchándote, no sé, que por ejemplo está la toxicidad que se demuestra cuando el líder o la líder es micromanager, ¿no? Que significa que no te suelta cosas, entonces te va dejando fuera, te va dejando fuera, te va dejando fuera, o te se mete en absolutamente todo, te quiere revisar absolutamente todo, entonces, bueno, esa es una manera de mostrarse esa toxicidad. O por el otro lado, un poquito lo que yo mencioné en mi historia personal, era como este líder o esta líder que nunca da feedback. ¿Qué quiere decir? Que o no da una buena sesión de retroalimentación, o te dice está bien, o te dice ok, o te dice ajá, pero no, pero realmente no te está diciendo ni qué es lo que espera, porque estamos hablando también de la expectativa, como por otro lado, qué es lo que tú podrías hacer para seguir desarrollándote o para hacerlo mejor una siguiente vez. Por ahí ya pasamos a una toxicidad un poco más evidente, que es yo creo la clásica, y yo creo que es la primera, no sé, como lo primero en que yo pienso cuando me preguntas sobre una jefatura tóxica, y es el líder o la líder autoritaria, ¿no? Esa que tiene como la voz súper fuerte, la que dice yo mando, la que tiene frases como, bueno, porque yo soy el jefe o la jefa, entonces sabes lo que te digo, o porque dice yo tengo la razón, o yo tengo más años de experiencia, o yo estoy aquí, porque en fin. O sea, como ustedes tendrán, seguramente las personas que escuchan más ejemplos sobre el tipo de líder autoritario o autoritaria, porque eso es un poco como más evidente. Y también, que otra cosa que a mí me ha pasado personalmente, es el líder invisible o la líder invisible, que quiere decir que no está. O sea, simplemente pareciera que no tienes una jefatura directa y tal cual como tú decías, ¿no? En esto que mencionaste del instituto sobre las relaciones de pareja, pero bueno, lo podríamos adaptar a esta conversación. Es el silencio, como el no decir nada o el simplemente no estar, igual es tóxico, es toxicidad, porque finalmente cuando necesitas a esa persona que tiene el rol de líder, no está ni para brindarte, no sé, guía, ni para brindarte soporte, ni para, no sé, abrir el camino con otros stakeholders o con otras personas de la organización, empresa en la que trabajas. Y eso sucede bastante y yo siento, y acá veo, es personal, como que no lo sabemos nombrar como algo tóxico. A mí me ha pasado con diferentes casos o personas que acompaño en las sesiones de coaching que tal cual me dicen eso, como, no sé, yo sé que para, no sé, ¿cómo decirlo? Como vender este proyecto, vender esta idea, necesito el apoyo de mi jefatura directa, pero no cuento con ese apoyo porque simplemente no está. Entonces, claro, cuando indagamos un poquito en qué significa que no esté, es que literal o está tan metido en su agenda propia o está tan metido en, no sé, como en mirar hacia afuera de la organización y no hacia adentro, que simplemente desaparece. Y eso, claro, una persona que de pronto tiene líder autoritario o la líder autoritaria dice, ay, pero yo preferiría que desaparezca y me deje en paz. O sea, sí, quizás, pero bueno, igual no podemos dejar de hacer énfasis en que la toxicidad se demuestra de diferentes formas, porque estas son algunas, ¿no? Seguramente hay más y ojalá, no sé, si quieren comentar con nosotros, lo dejen en los comentarios, porque de pronto hay algún caso que ustedes nos quieran contar. Pero bueno, como solo para decir que se traduce en diferentes formas, y ahí conectando en lo que tú decías, mi Gio, en sí, ojalá, no sé, los jefes, las jefas fueran de X manera, pero una de las cosas que sí nos toca aceptar es que, y acá vamos a hacer como un disclaimer o un anuncio que de pronto va a chocar un poco a los oyentes, a las oyentes, pero el mundo es injusto y eso no es algo nuevo. Entonces, el mundo es injusto y podemos partir de esa premisa porque es injusto en diferentes niveles, no nos vamos a meter aquí en qué significa la injusticia o a qué me refiero cuando el mundo es injusto porque no da para eso, pero toca que aceptemos, porque ahí entra esa aceptación radical en que es así, y bueno, tu jefatura es tu jefatura, y no sé, tienes ese nivel de toxicidad en cualquiera de los ejemplos que puse, pero toca partir desde eso, porque si nos, como decimos, cómo decirlo, si nos hundimos en ese mi jefa debería ser así, o mi jefe debería ser así, o etcétera, como ahí le estamos dando ese poder a la persona de enfrente cuando finalmente no estoy agarrando la situación por las astas, digamos, como mis astas o lo que yo puedo agarrar. Pero sí, porque bueno, ahí no sé tú qué opinas, mi Gio, pero como en todo esto, porque hay muchos más ejemplos de toxicidad, como yo creo que la premisa es partir desde que ese mundo es injusto, entonces, ¿qué hago con esa realidad en la que estoy? Ujú. Sí, porque además tampoco es como que cuando vamos a tener un jefe nos llamen dentro de la organización y nos digan, a ver chiquita, ¿qué jefe quieres? ¿Cuáles son las Ajá, actividades que debes de-?" Ojalá en algún momento tengamos organizaciones así. En este momento, en esta realidad, no funciona de esa manera. Y ajá,
me voy a poner un ratito también como abogada del diablo Chess, porque también me ha tocado estar en la posición de ser líder, de ser jefa, y Ujú. estoy segura que he tenido algún comportamiento tóxico. Entonces, de ahí seguramente lo pueden poner en comentarios también, porque acá nadie es perfecto. Entonces, Por favor, si alguna persona del equipo de Gio está escuchando, pónganos en los quémeme, comentarios. quémeme ahí. No, Y acá a mí, por favor, también háblenme de mi toxicidad. Estoy pero, contigo, estoy contigo. ¿sabes qué pasa? Que a veces como colaboradores perdemos de vista que nuestros jefes también tienen situaciones, circunstancias, áreas de oportunidad y parece loco, pero perdemos de vista que también son humanos. Mm. O sea, cuando te ponen en una posición de liderazgo, no significa automáticamente que venga con un manual para decirte qué tienes que hacer. Muchas veces cuando estás, sobre todo en tus primeras experiencias de liderazgo, estás en prueba y error. Y a ver si funciona si les hablo de esta manera, y a ver si funciona si les hablo de esta otra, y a lo mejor si tengo esta actitud, y etcétera, etcétera. Y estás en un estira y afloje de ver qué es lo que te funciona. Y en ese camino has escuchado tanta información de lo que debería de ser un jefe o de lo que debería de ser un líder que muchas veces te equivocas, ¿no? Entonces, me gustaría también marcar esa línea, construyendo sobre lo que decías, porque definitivamente nosotros como colaboradores tenemos que ser responsables, es decir, dar una respuesta cuando estamos frente a un jefe tóxico. No solo quedarme en la queja, el pobrecito de mí, pobrecita de nada. O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? Que sí está dentro de tu círculo de control, pero también con esta empatía de entender que probablemente tu jefe o tu jefa no tiene idea de lo que está haciendo. No hablo de que no tenga conocimientos técnicos, porque si está en esa jefatura es por algo, no es porque sabe qué está haciendo a nivel técnico, pero muy probablemente a nivel de habilidades sociales, de habilidades blandas, no necesariamente sabe cómo debería de hablarte, qué debería de hacer, cómo darte indicaciones, cómo darte retroalimentación, cómo fomentar el trabajo en equipo, cómo darte seguridad psicológica. Es bien complejo el tema del liderazgo. Entonces, no me gustaría que se vayan de este episodio pensando que un jefe exigente es igual a un jefe tóxico, por ejemplo, ¿no? Ujú. O un jefe que te está supervisando es igual a un jefe tóxico. No creo que vaya por ahí. Creo que, y de hecho ahorita si quieres compárteme, pero hay límites, ¿no? Porque tu jefe tiene que pedir resultados. Tu jefe tiene que ser exigente. Tu jefe no está ahí nada más porque vaya a generar una bonita experiencia de trabajo. No nada más es eso. También se trata de perseguir la meta de la organización. Y van a haber momentos en donde va a ser a lo mejor directo. Y van a haber momentos en los que a lo mejor te va a dar sostenimiento. Pero el que sea directo a veces no lo hace automáticamente un jefe tóxico. ¿Cuándo sería esa línea o cuál sería ese límite que está pasando Chess para que ya se considere un jefe tóxico? ¿Tú qué opinas? Ujú. Uf, sí, yo creo que es una gran pregunta porque, a ver, el primer pensamiento que aparece en mi cabeza es, evidentemente depende de la situación, porque vamos a tener que analizar el contexto para entender, claro, si el jefe o la jefa está siendo realmente tóxico o tóxica, porque tal cual lo que tú decías, o sea, a partir desde que somos seres humanos, que no somos perfectos y que muchas veces, y pasa más de lo que creemos, la persona que está liderando no necesariamente sabe liderar, por lo que se entiende liderazgo, sino que está como probando, ensayando, etcétera. Obvio, eso no quiere decir que no sea responsable de sus acciones, porque finalmente si yo tengo esa autoconciencia para darme cuenta que de pronto podría mejorar mi liderazgo y no me estoy poniendo a eso, entonces eso sí es la responsabilidad de el jefe o la jefa y tal cual como tú decías, me pongo en esa situación y yo sé perfectamente que he tenido etapas de jefa tóxica, o sea, yo he sido la micromanager que no quería soltar porque creía que lo podía hacer mejor, entonces nada, me abrazaba a lo que quería hacer y bueno, luego como ahí me estrellé contra una pared y aprendí a soltar de a poquitos. Igual Gio es consciente de que todavía me cuesta soltar, así que seguimos trabajando eso, pero estamos en camino. No sé, he sido, claro, la líder que de pronto en algún momento fue autoritaria, porque bueno, de ahí podemos cruzar en otra conversación sobre los diferentes estilos de liderazgo en diferentes contextos, porque hay veces y de nuevo depende del contexto, pero hay veces que el autoritario, entendiendo autoritario por no ser dañino, pero ese líder como más orientado al resultado y más resolutivo es necesario, porque si por ejemplo estamos en una etapa de crisis, es necesario tener una persona que resuelva. Entonces puede que a mí me guste más el estilo conciliador de co-construir con las personas con las que trabajo para llegar a una meta, a un resultado, pero hay ocasiones en que no se puede co-construir porque necesitamos, o sea, como que tenemos poco tiempo para tomar decisiones, entonces toca tomarlas. Pero bueno, son contextos y situaciones. Porque volviendo a tu pregunta, y yo creo que claro, ojalá.
Si alguien nos quiere apoyar con alguna respuesta que también nos apoye, como brindar más contexto en lo que sea que estén viviendo, si es que creen que tienen un jefe tóxico o tóxica o ya realmente lo saben. Para mí lo que ha funcionado es tener un círculo cercano que valide lo que estás viendo y sintiendo realmente. Porque, de nuevo, y volviendo a lo que veníamos conversando al inicio, como una se siente, se puede, digamos, una de las reacciones puede ser que yo me sienta mal porque, no sé, como que estoy resquebrajando mi confianza, porque mi jefa o mi jefe constantemente me dice que no lo estoy haciendo bien, o porque me compara con otras personas, o porque simplemente guarda silencio y ni siquiera tengo una retroalimentación activa, como ni me dice que qué chévere ni qué mal, entonces tampoco sé si lo estoy haciendo bien o mal, y eso puede resquebrajar mi confianza y yo podría quedarme callada y seguir pensando, uy, Chesca, no lo estás haciendo bien, tienes que seguir demostrando, demostrando, demostrando. Entonces como que me lo estoy guardando y me estoy como hundiendo en ese sentimiento, o en ese pensamiento, mejor dicho, de no lo estás haciendo bien. Entonces, digamos, sin tener el contexto, yo diría que para intentar responder la pregunta de si tengo un jefe o una jefa tóxica, siempre funciona, y ahí vamos a utilizar a las personas alrededor nuestro, tener ese círculo cercano que valide, de nuevo lo voy a repetir, lo que estás viendo y sintiendo realmente. Y no me refiero a buscar la amiga que te va a decir, uy, sí, ese jefe, jefa, terrible, renuncia, renuncia, no, porque sigues ahí, porque todas tenemos esa amiga o ese amigo que dice, sí a todo lo que tú dices, o en fin, como... Obvio, está chévere tener este tipo de amistades, pero estoy como, nada, o sea, como digamos, la recomendación es tener esa persona o ese grupo de personas que tú sabes que no te van a mentir, que te pueden decir, oye, de pronto sí, fue una actitud no tan chévere ese día de tu jefe jefa, pero siempre es así contigo, es, no sé, ese momento del año en donde están cerrando presupuesto y todo el mundo está vuelto loco, loca. No estoy diciendo que la persona no debería gestionar mejor sus reacciones porque seguro sí, pero por eso digo que hay que tener ese contexto y a mí personalmente me ha ayudado. De hecho, no vamos a entrar en detalles, pero de hecho hace par semanas yo utilicé a Gio como ese círculo cercano y le dije, oye, ¿qué opinas de esto? Y le mandé un pantallazo y me dijo, uy, sí, no. Ahí pasamos la raya y le dije, ¿no es cierto? Y yo busqué esa validación porque finalmente para mí, Chesca, era extraño lo que había sucedido, y no quiero entrar en detalles porque tampoco las quiero aburrir con esta anécdota, pero era como una reacción de una persona con la que yo trabajo que no me encantó, como eso que tú sientes, como hay algo, no sé, como que no se sintió bien, hay algo extraño en esta respuesta, porque yo siento que fue algo más pasivo-agresivo, entonces de pronto no es algo que grita toxicidad hacia mí, porque no sé si es jefa o jefe como autoritario full, pero sí como algo pasivo-agresivo. Entonces usé mi círculo cercano y fue, ¿tú qué opinas? Y bueno, el Gio, bueno, lo hice con mi esposo y fue como, sí, no, no va. O sea, no va y sí alzamos la banderita roja de tóxico. Entonces, tal cual. O sea, yo diría, primero ese círculo cercano y segundo, porque es súper importante reconocer y validar los sentimientos, emociones que estamos sintiendo, porque finalmente por algo me siento incómoda, por algo me siento triste, por algo me siento ansiosa, por algo me siento desconfiada, lo que sea. Entonces igual toca reconocer y validar desde ahí, porque por algo lo están sintiendo y está bien, porque finalmente son emociones y sentimientos que pasan por nosotras, por nosotros, y a partir de eso tomar esa acción. Pero acá no quiere decir que me voy a dejar de sentir mal cada vez que mi jefe, jefa alce la voz, porque no se trata de eso, sino más bien de qué manera lo reconozco y hago algo con esa información, pues, ¿no? Pero aquí es, sí, como que no vayan a decir, bueno, ahora voy a comenzar a, no sé, taponear mis emociones o sentimientos, porque no se Claro, trata de eso. apagarlas, ¿no? Me Exacto. parece, ahí quiero construir un poco sobre lo que decías de pedir el punto de vista a alguien, porque, a ver, seamos honestos, tú que me estás escuchando, hombre, mujer, jefa, jefe, todos sabemos a quién preguntarle cuando queremos que nos den la razón. Exacto, siempre, siempre tienes esa amiga o amigo que te va a decir, Ujú. Olin, Y también renuncia o denuncia o lo que sea, siempre te va a decir check, check, check. ya, esas personas, sácalas de la lista. O sea, necesitas hacerle la pregunta a esa otra persona que te va a dar respuestas incómodas y que te va a decir, oye, a ver, eso tiene más que ver contigo que con la otra persona, de repente, ¿no? O a lo mejor te va a decir, ya, considero que sí, está mal la respuesta que te dio, pero ¿cuántas veces en los 10 años que llevas trabajando en el hospital te ha dado esa respuesta tu jefa o tu jefe? Y yo, ¿no? Claro. Alguien que te ayude a cuestionarte, ¿no? O sea, ahí necesitan una G en sus vidas, amigos, amigas que están escuchando, por favor, encuéntrenla. Pero que te lleve a ver esta parte responsable. Y me parece también súper chévere lo que menciona Ches de las emociones, porque también hay una línea entre, a ver, me está haciendo sentir mal, pero fue asertivo en su comunicación. La manera en la que me dio feedback es la correcta y me siento incómodo porque me está diciendo algo
que me mueve, algo que me hace sentir incómodo porque sé que tengo que mejorarlo ya. Eso no es un jefe tóxico. Este es un jefe que está haciendo bien su labor de darte retroalimentación y que te está incomodando porque salir de tu zona de confort nunca va a ser cómodo, ¿ya? Y tu jefe tiene la obligación, y sépanlo, de sacarte de tu zona de confort. Porque si no te saca de tu zona de confort, entonces tú nunca vas a crecer y nunca vas a aprender y nunca vas a ver de qué eres capaz, ¿ya? Pero si de repente es ese jefe que a la mitad del feedback se altera, grita, insulta, ya, ahí ya estamos hablando de un grado de toxicidad, ¿no? Para Ujú. mí, en mi experiencia, chef, algo que me hizo darme cuenta que una de mis jefas dentro de esta institución sí Sin nombres. porque no se le ha quitado, pero es tóxica, es la periodicidad en la que tenía estas conductas. Es decir, Ajá. yo puedo entender que tú como jefe tienes un mal día una vez al mes, ¿ya? Es una vez cada 3 semanas, ¿ya? Ese día, no sé, es el día en el que tienes que dar resultados, estás presionadísimo, presionadísima, ya. Ese día yo ya sé que tu estrés te lleva a de repente tener una que otra conducta que no funciona. No significa que la voy a aguantar, pero puedo entender que tengas ese tipo de actitud, ¿no? Pero si lo tienes 3 veces a la semana, claramente estamos hablando de que tienes un problema. O sea, ya no se trata Ujú, más de que no estás gestionando tus emociones una vez al mes, no las estás sabiendo gestionar todos los días del mes. Entonces, ujú, aquí es cuando yo necesito tener una conversación contigo. Porque más allá de que seguramente ustedes tienen más ejemplos de lo que es un jefe tóxico, más allá de todo eso, entonces, ¿cómo te explico? Nosotros siempre podemos dar una respuesta y hacernos cargo de eso. No importa que no seas el jefe. Siempre podemos ser responsables y hacer algo al respecto, para no nada más quedarnos en la queja, en este llamarle a la amiga que sabemos que nos va a hacer segunda, sino realmente qué puedo hacer yo para que esta jefa o este jefe pueda mejorar también su comportamiento conmigo. Y hasta dónde es el límite de ya le di demasiado feedback y sigue sin hacer nada, ¿no? Ahorita vamos ujú, a la parte de los hacks, de los tips, pero híjole, siento que es un tema que tiene muchas aristas y mucha información. ujú, ¿Ves? ujú. No, totalmente, totalmente porque tal cual como vienes diciendo, yo siento que hay muchas líneas delgadas en muchas aristas de este tema o esta conversación, porque tal cual lo decías, ¿no? Como por ejemplo a ti te sirvió guiarte en la periodicidad que sucedían estas actitudes, que es un poco lo que comentábamos hace un ratito de tener contexto, ¿no? Si obviamente mi jefatura directa tiene una actitud tóxica cada, no sé, mes, entonces dices, bueno, como aceptable porque todos somos seres humanos, igual si saco un poco la cabeza del agua y lo miro con perspectiva, en realidad esto no sucede tanto y bueno, me puedo animar a tener una conversación con mi jefatura directa para saber qué sucedió o cómo podemos manejar esto de una forma distinta. Pero claro, si es todos los días, si es, no sé, ni siquiera todos los días, pero no sé, 2, 3 veces a la semana, entonces ya una se comienza a cuestionar qué es lo que está pasando y de qué forma una puede tomar acción, porque tal cual como decíamos, ¿no? Como vas a buscar esa, ¿cómo decirlo? Como ese apoyo de amigos, amigas que validen también lo que estás sintiendo, lo que estás presenciando. Vas a evidentemente validar tus sentimientos y emociones porque por algo lo estás sintiendo y percibiendo y luego vas a tomar acción, que en acción pueden entrar un montón de cosas que uno puede hacer, pues, ¿no? Y bueno, ahorita, como bien decía Gio, vamos a entrar como a los hacks o a los tips, digamos, de esta conversa, que se nos va a quedar corta porque claramente podríamos hablar de mucho, porque como vieron, la toxicidad se plantea desde diferentes aristas y tiene diferentes manifestaciones. Entonces, bueno, igual este puede ser una abrebocas para luego continuar la conversación de una u otra forma. Pero bueno, ¿qué te parece? No, me parece ¿Entramos súper a esos bien. hacks? Llegó el momento de hacer mucho más soft todo este tema, porque a ver, sabemos que es incómodo, pero no por eso tiene que ser denso y pesado. Entonces, te queremos dar algunos tips, algunos hacks súper sencillos que te pueden llevar a manejar de una manera mucho más estratégica la relación con tu jefe o con tu jefa tóxica o tóxico, pero también a darte cuenta si tú eres ese jefe tóxico o esa jefa tóxica. Entonces, Ujú, vamos con la primera parte que es, ¿qué hago si es que tengo una jefa o un jefe tóxico? Punto número uno, necesitas atreverte a dar feedback. Gio, pero mi jefe no se presta, no se deja. Necesitas atreverte a dar feedback. Genera la conversación para poder tener esa retroalimentación. Atrévete a por lo menos pedir esa conversación. Ahí ya estás poniendo tu 50% de responsabilidad en la relación con tu jefe o con tu jefa. Si esa persona acepta o no acepta la reunión o acepta o no acepta la conversación,
Eso ya es parte de su 50% de responsabilidad. Pero tú no te quedes con las ganas de decirle cómo te estás sintiendo. Existen muchas técnicas para dar feedback. En otro capítulo les enseñaremos seguramente alguna, pero atrévete a tener esa conversación. Si ya te diste cuenta que tu jefe de plano ya tuviste 20 conversaciones de feedback o no quiso tener ninguna contigo, no se ha prestado para eso y el comportamiento sigue siendo igual, entonces vamos al hack número 2, que es evalúa cuándo necesitas pedir apoyo. ¿Ya? No tienes por qué tener esta conversación tú solo si sientes que tu jefe o tu jefa no está abierta para eso. Atrévete a levantar la mano, atrévete a decirle de repente a la parte de capital humano, de personas, que necesitas una conversación en la que esta autoridad esté como intermediario. ¿Ya? Atrévete a levantar la mano, no en este plan de te voy a acusar, sino en este plan de vamos a desarrollar también el liderazgo de mi jefe o de mi jefa con el apoyo de alguien neutro, de alguien objetivo. Ujú. Nuevamente, ese mediador no puede ser tu amigo el que te va a dar la razón, tiene que ser una persona completamente neutra para que pueda en verdad apoyarte a ti a ver tu parte de la responsabilidad, pero también a tu jefe o a tu jefa esa conducta que necesita mejorar. Ujú. Ya hiciste estas dos cosas y aún así tu jefe o tu jefa continúa con esos comportamientos, entonces te toca tomar las riendas de tu propia vida y decidir si quieres permanecer en ese trabajo. Nadie está obligado a permanecer en un lugar en el que tu bienestar está en juego. Y al final, tu bienestar es lo más importante. Sé que hay momentos en los que nos da miedo dar un paso al costado, en los que la incertidumbre nos puede llevar a permanecer en lugares que nos están haciendo daño, pero es importante que sepas que también es una posibilidad el presentar tu carta de renuncia, el buscar otras posibilidades para cuidarte a ti y cuidar tu bienestar. Entonces, una vez que identificaste que estás en esta situación, empieza a preparar tu CV, empieza a buscar alternativas en el mercado para que eventualmente, si esta situación se mantiene, puedas dar un paso al costado. Esto es en el caso de que tú ya hayas identificado que tienes un jefe o una jefa tóxica. Ahí te dejamos 3 hacks que puedas aplicar en la realidad. Cuéntanos, Chess, Ujú. la otra postura, por favor. Ujú. Sí, bueno, como lo vinimos hablando en la conversación, aquí no solamente estamos, bueno, como apuntando el dedo a esa jefatura tóxica, sino también vamos a autoevaluarnos y vamos a ser conscientes de cómo nosotros estamos liderando. Y no necesitas tener un equipo para liderar, porque bueno, luego podemos profundizar en el concepto de liderazgo, sino más bien cómo tú te estás desenvolviendo en tu ambiente de trabajo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy teniendo actitudes tóxicas o si yo estoy siendo esa jefa o ese jefe tóxico? Ahí queremos darte como algunos tips o hacks para iniciar esa conversación contigo misma. Parecido al primer tip que dimos anteriormente, primero es escuchar activamente a las personas que están alrededor tuyo y propicia que te den feedback como persona o profesional, ¿no? Sé vulnerable para que tú puedas preguntar cómo te sientes, digamos, conmigo, cómo estoy, no sé, cómo conectando contigo como jefatura directa, de qué manera te puedo apoyar para hacer tu trabajo mejor, como hay un número de preguntas que podríamos utilizar para abrir esa conversación con las personas que te rodean y de nuevo, no solamente si es jefatura, sino simplemente como miembro de equipo, pues, ¿no? De qué manera puedo ser mejor miembro de equipo, mejor persona de equipo en el proyecto, en el trabajo en el que estamos. Cuestiónate cómo reacciono comúnmente ante los errores de mi equipo, qué tan dispuesto o dispuesta me siento para delegar esas tareas. Mi estilo de liderazgo se inclina más hacia esa microgestión o esa macrogestión. Y del 1 al 5, qué tanta confianza siento que mi equipo confía, digamos, en mí y tiene esa apertura para darme feedback, para contradecirme, para decirme que no. Obvio, la lista de preguntas podría ser mucho mayor, pero aquí lo que queremos compartir con ustedes es que se atrevan a mirarse hacia adentro y pidan esa retroalimentación para identificar de pronto si ustedes mismas están teniendo ciertas actitudes o ciertos indicios, señales tóxicas que pueden ir corrigiéndose en el tiempo. Porque a mí lo que me pasa, y de hecho yo también lo he visto conmigo misma y en diferentes conversaciones que he tenido con las personas que acompaño, que esas conductas tóxicas, y esto, o sea, voy a generalizar porque es un tema amplio, pero igual lo quiero dejar aquí, esas conductas tóxicas usualmente están asociadas a un miedo. Entonces es un miedo que yo tengo. Por ejemplo, yo, Chesca, y esto sí es personal, soy micromanager o micromanager porque tengo miedo de soltar el control. Entonces, ¿por qué tengo miedo de soltar el control? Porque no tengo la confianza de que las cosas van a salir tan bien como yo quiero que salgan. Entonces ahí yo, si me autoanalizo, sería, bueno, pero
por qué Chesca cree que la manera en la que deban salir las cosas es como ella se lo está imaginando, porque yo estoy teniendo ese control del resultado. Si yo me animo a cuestionar ese miedo, que es tengo miedo a soltar el control, entonces podría bajarle a esa toxicidad que de pronto estoy teniendo con mi equipo que no me doy cuenta. Y esto claramente no es para que ustedes analicen a su jefatura directa y le digan, oye, ¿a qué tienes miedo? Porque yo diría que no es tan sencillo como eso, pero para que sepan que usualmente, y aquí de nuevo voy a generalizar, pero estas conductas están asociadas a una falta de o a un miedo a. Entonces ahí, volviendo a que de todas maneras somos seres humanos, que podemos empatizar, no nos vamos a hacer responsables de las actitudes del otro, porque finalmente si mi jefatura directa es la persona tóxica en mi vida y está teniendo miedo a algo, pues es su problema en el sentido de que es su desafío superar. Porque finalmente, y ahí conectando un poquito en la reflexión que hacía Gio, sobre qué hacer si tengo esa jefatura tóxica o esa persona tóxica en mi entorno, a mí me gusta mucho una frase de Viktor Frankl, que es el autor del libro En busca del sentido. Bueno, ahí lo podemos dejar en los comentarios luego, que ese libro es súper bueno y se los recomiendo si quieren indagar un poquito en el tema del propósito, es súper fuerte también. Pero a mí me gusta esta frase que bueno, yo la tengo en una parte de mi pantalla que constantemente me recuerda justo lo que estábamos hablando de qué es lo que está en tu control. Y la frase es así. A un ser humano se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, que es elegir su actitud en cualquier circunstancia, que es elegir su propio camino. Entonces, básicamente, la cita dice que la libertad humana, que no se nos puede quitar, es elegir nuestra actitud ante las circunstancias que nos pasan. Eso no quiere decir que vamos a caer en esa positividad tóxica, ni que vamos a decir, bueno, yo con todo lo puedo, porque no se trata de eso, sino que qué actitud voy a tomar ante esa circunstancia en la que tengo esa persona tóxica en mi entorno. Y como bien decía Gio, la actitud puede ser voy a ser valiente lo suficiente para abrir la conversación con esa persona. Si de pronto ya lo intenté, voy a hacerlo valiente suficiente para, no sé, buscar a recursos humanos o a quien sea para tener como esa conversación mediada, o de pronto sí me voy a animar a pensar qué pasaría si comienzo a buscar otro trabajo, que eso sí, yo entiendo perfectamente que no va a ser la reacción ante cualquier toxicidad que aparece en el camino, porque sí, no es tan sencillo cambiar de trabajo y no cambiamos de trabajo como cambiamos de lápices, digamos. Pero aquí lo que es que ustedes recuerden que tienen una oportunidad o una elección y eso no nos lo quita nadie. Entonces ustedes tienen la elección para un montón de cosas y ojalá se animen a hacer la lista. Entonces, ¿qué elección están tomando? ¿Están eligiendo callarse? ¿Están eligiendo accionar? ¿Están eligiendo, no sé, seguir con su propia toxicidad? Porque de pronto ustedes son los jefes, jefas tóxicas, son miembros de equipo tóxicos, en fin, siempre estamos eligiendo algo todo el tiempo, todos los días. Entonces, ¿qué elegimos hoy? Total. Entonces, ya vimos en este capítulo qué es lo que puedes hacer si tienes un jefe o una jefa tóxica. También queremos que te vayas con esta reflexión de evaluarte si es que tú tienes alguna conducta tóxica y qué tan seguido la tienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chess, esta microgestión estaba en su momento presente constantemente. Ahorita sé que ya la tiene muchísimo más gestionada y ya de repente saldrá una vez cada tanto, ¿no? En mi caso, es no nada más esta microgestión, sino esta hipervigilancia de que todo salga bien. Ya, yo soy consciente de que tengo esa hipervigilancia, cada cuando me voy a dar el permiso de sacarla y cada cuando, mira, de repente me muerdo un poquito la lengua y digo, no es momento de sacarla, ¿no? Entonces, quédense con esta autorreflexión, empiecen a cuestionarse, porque al final del día todos hemos tenido una jefa o un jefe tóxico. Y si no, seguramente en algún momento lo hemos sido, sobre todo en nuestras primeras experiencias dentro del liderazgo. Lo que va a marcar realmente la diferencia, como dijo Cheska, es la actitud y la disposición que tengas para aprender de esta experiencia y poder hacer algo al respecto. Pide apoyo, no necesariamente tienes que manejar esta situación solo. Si tú eres un líder dentro de la organización, identificas estas conductas, también levanta la mano a tu equipo para que te puedan apoyar a través del feedback para poderte seguir desarrollando. Sé vulnerable, atrévete a ver tus áreas de oportunidad y también atrévete a tomar el control de esa situación independientemente de la postura en la que te encuentras. Siendo ese jefe o siendo el colaborador que tiene un jefe así, siempre puedes hacer algo al respecto. Súper, entonces, bueno, mi Gio, para ir cerrando, vamos, bueno, a invitarlos a continuar esta reflexión. Y como bien decíamos, ¿no? Si no están en una posición de jefatura, pero sí tienen una jefatura que cumple con alguna de las características descritas, si quieren seguir autorreflexionando sobre ustedes mismos, ya sea por miembro de equipo, sí, podemos cruzar el ámbito personal también, vuélvete ese protagonista de un cambio y por cambio puede ser
un sinfín de cosas, porque no quiere decir cámbiate de trabajo, sino inclusive, bueno, como qué es algo chiquito que puedo intentar diferente hoy para tener una actitud diferente a la que he venido teniendo sobre esta situación. Ya sea, bueno, relacionado a todos los tips y hacks que les hemos dado en este episodio, pero sobre todo poniendo este bienestar primero, como bien decía Gio. Entonces, bueno, si crees que este podcast o esta conversación te sirvió, ojalá lo quieras compartir, bueno, con alguien que también crees que lo necesite, lo vuelvas a escuchar, no sé, ahí nos pongas en comentarios qué es lo que te gustaría escuchar más sobre estos temas que venimos tocando. Y no olvides seguirnos en LinkedIn para estar al tanto de nuestros propios próximos episodios. Totalmente. Saber y no hacer es como no saber, entonces atrévete a llevar la información de este podcast a tu día a día, empieza a hacer cosas diferentes y cuéntanos por favor tu experiencia. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Ches, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Ya tenemos los bloopers. Ay, qué flojera, no quiero. Y no puedo grabar ¿Ya? el moco. ¿Ya viste? Se ve como, oh. Oye, sí, ¿qué es eso? Fue peor, creo. Escúchame, estamos postergando demasiado esto y no nos va a dar. Voy a calentar mi café una vez más y regreso y estamos. Deja conecto. Auxilia. Ya. Con reggaetón, por favor. Pensé que era que me estabas diciendo, yo no tengo energía. Y yo decía, puta, no sé qué hacer, ¿cómo la pausa? Ayuda. Y vemos si es necesario volverlo a grabar, que espero que no. Y le Ahí voy. Sí, porque... ¡Ay, Jesús! Estuvo mega forzado, pero bueno, ya. Ya está. Al menos intentamos. No me acuerdo. Mira, qué puntualidad la nuestra. Terminamos un minuto antes. Sí, me comí. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao. No, creo que nos quedamos con el anterior cierre.